Iniciaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres tú. Comenzamos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y si sin ver, estamos como uno, capítulo 5 en la página 176, en la última sección, como decía Armando, estamos analizando a Thor y la electricidad. En estas canciones escandinavas de paganismo hay tanto de religión como ciencia, segundo objetivo. Como ejemplo de esto último tenemos la concepción de Thor, el hijo de Odín, Otán. Cada vez que este Hércules del norte empuña el mango de su terrible arma, el rayo o el martillo eléctrico, se veía obligado a ponerse su guantalete de hierro. También lleva un cinturón mágico conocido como el cinturón de la fuerza. Ahí nos quedamos en la última sección. Aumenta en gran medida su fuerza celestial. Que cuando se pone ese cinturón de fuerza, que cuando se ciñe alrededor de su persona, aumenta en gran medida su poder celestial. Todo, la electricidad. Con esas grandes mentes tenían que transmitir conocimiento a mentes que ni siquiera no deben ni deben escribir, eran mentes infantiles. ¿Cómo les inculcaron eso? Entonces, con estos mitos, con estas figuras, así, esas grandes verdades como es la electricidad. Cuando el todo se ciñe alrededor de su persona, ese cinturón, el cinturón, cuando activa el circuito eléctrico, cuando encendemos el interruptor, ya comienza la corriente a hacer magia, a darnos luz. Y cuando se ciñe alrededor de su persona, aumenta en gran medida su poder celestial. La electricidad pasa a un estado potente, activo. Va montado en un carro, tirado por dos carneros con bridas de plata. Y su terrible frente está rodeada por una corona de estrellas. Todo. Su carro tiene un poste de hierro puntiagudo, que va a ser para rayos. Y las ruedas que dispersan chispas, ruedan continuamente sobre nubes de trueno retumbante. El gran Thor en este caso, ¿no? Va montado en su carro, tirado por dos carneros. Estos carneros son una fuerza bruta, representan el principio masculino que va para adelante. Ya vamos a ver el femenino que lo detiene el freno. Está para adelante, esos carneros. En el cristianismo, una vez analizamos eso porque era un macho cabrío el diablo, ¿no? Porque era rebelde el pastor que no le hacía caso, como las ovejas que son tontas, que van y lo siguen, no importa que lo lleve a trasquilar o a devorárselo. El carnero, en este caso, el diablo, no sigue a esos malos pastores. Sí, va montado todo en su carro tirado por dos carneros con bridas de plata. Las bridas son un conjunto de piezas que se colocan en la cabeza del caballo, o el macho cabrío en este caso, para controlarlo, incluyendo el freno, la cabezada y la rienda. Es el equipo que le permite al jinete guiar y controlar el caballo, como hacía Arjuna, ¿no? Con Krishna, los caballos, los corceles, ¿no? Son las pasiones humanas, la mente inferior, la superior Krishna, el espíritu divino. Es el equipo que le permite al jinete guiar y controlar el caballo, los frenos, las riendas y las correas. Va montado un carro tirado por dos carneros con bridas de plata, porque son de plata, la pregunta, ¿no? Es otro metal, la plata, buen conductor de la electricidad, solo lo supera el oro, la plata. Su número atómico es 47, tiene 47 electrones orbitando alrededor de él, como Júpiter o Saturno, tiene tantas lunas. Es un metal blanco, la plata brillante, dúctil y maleable como la luna, blanca como la luna, es femenina en este caso. La plata, en este caso, los frenos son de plata, que representan el espíritu femenino, que detiene, el masculino adelanta y el femenino detiene, y así van esos todos correlacionándose. La plata, también nos dice acá la plata, en este caso, los carneros son el principio masculino, activo que adelanta, y los frenos de plata son el principio femenino que detiene. Ahí están esos dos poderes intercombinados. Está montado sobre un carro tirado por dos carreras con bridas de plata. Y su terrible frente de Thor está rodeada por una corona de estrellas. Corona de estrellas en este caso simboliza estas estrellas que tiene en la frente el sistema planetario. La cadena de la Tierra con sus 7 globos, del A, B, C, el globo D, E, F, en este caso, o el sistema solar. Y su terrible frente de Thor está rodeada por una corona de estrellas. Su carro tiene un poste de hierro puntiagudo. Este poste es el pararrayos. Ahí van todos los edificios, lo colocan arriba, los rascacielos, para que el rayo no caiga en otra parte, sino que dirija por el metal conductor y se destruya en ese pararrayo. Su energía caiga ahí. El carro tiene un poste de hierro puntiagudo
y las ruedas que dispersan chispas ruedan continuamente sobre nubes de truenos retumbantes. El carro simboliza la electricidad en el estado activo, en el estado activo en este caso. Lanza su martillo con fuerza irresistible de los rebeldes gigantes del hielo, a lo que disuelve y aniquila a Thor en este caso. Lanza su martillo, ese que estamos analizando, el Mjolnir, con la práctica, lo lanza con una fuerza irresistible, poderosa contra los rebeldes gigantes del hielo. Lo mismo ocurrió en la mitología griega, como ocurre con la titanomaquia. La titanomaquia de los griegos, de los helenos. Zeus pide ayuda a su hijo Hércules, porque los titanes están invadiendo el Olimpo, le quieren quitar el trono, el palacio a los titanes. ¿No? Con su ayuda, Hércules, los dioses vencen a los titanes, a Gea, a Cronos, a todos ellos, ¿no? Y se establece entonces un nuevo orden mundial. Pues el dólar atrás, un nuevo orden, un nuevo orden mundial, la pirámide con el loco. A Poseidón le dieron el agua, los océanos, Hades, el reino inframundo, y Zeus se quedó con la mejor parte, con la tierra y el cielo en esta casa, esta parte. Lanza su martillo con fuerza irresistible contra los rebeldes gigantes de hielo. Estos gigantes son los cíclopes, o los constructores que vemos en otras mitologías, en el era escandinava. Eran los enemigos ellos, estos gigantes de hielo, enemigos de los dioses, de los haces, no sean ellos, de los haces, eran, pues había que destruirlos. Lanza su martillo con fuerza irresistible contra los rebeldes gigantes de hielo, a los que disuelve y los aniquila a todos esos gigantes. Los derrite, son criaturas perversas estos gigantes, ¿no? Llenas de malas emociones, pasiones cámicas, como fue la representación máxima de los atlantes. Por eso vino su destrucción, por la tanta maldad que tenían, que vino ese gran diluvio que destruyó todos esos grandes titanes. Dice que tenía un poder de que el sol, si les caía de frente a la cara, les causaba irritación a los atlantes. Y ellos podían con un hechizo hacer que el sol se retirara, o que vinieran nubes, no en ese caso. Eran poderosos los brujos de los atlantes. Los derrites son criaturas perversas, llenas de malas emociones, pasiones cámicas. Son personas que viven en el cuarto principio, en el karma, y no ascienden a la mente, al alma. Como pasó entre la lucha entre los hombres malvados, terribles y acuosos. No es secreto, ¿no? Los hombres malvados, terribles y acuosos, que crearon hombres de dos caras, con cara de perro, con cara de pez, y otro con macho cabrío. O sea, que todo eso del diablo, el macho cabrío tiene una relación. Como pasó una lucha entre los hombres malvados, terribles y acuosos, con los lados del sol, que vino la madre tierra que hizo criaturas sin la ayuda de las energías superiores, y por eso fueron la naturaleza no ayudada fracasa. La naturaleza necesita ayuda celestial, espiritual, en todos los casos, del sol. Vinieron los gas solares y los derritieron, y la madre sufrió Gea, porque eran sus hijos, lo querían en este caso. Como pasó en este caso con los judíos de Hitler, ¿no? Porque eran muy acosos, y Hitler le gustaba mucho el fuego, ¿no? Esos campos de concentración a esos judíos. Bueno, Thor, que lanza ese martillo y destruye esos rebeldes gigantes del hielo, los disuelve y los aniquila, como pasó con eso, con el Führer, con la eugenesia. Ese es el futuro, el buen nacimiento que decía Platón. No vamos a permitir que los delincuentes, los asesinos se reproduzcan, porque en la genética va esa semilla del mal. Decía Platón que solo los buenos representantes, como los más bondadosos, inteligentes y lo más, serían los únicos que tienen derecho a reproducirse. Ese es el futuro. Tesla dijo que en este siglo la eugenesia iba a ser adoptado por todos los países del planeta. Una gran fama la eugenesia. Estados Unidos aprobó leyes eugenésicas en los años 30, 40, pero después se quitaron porque los judíos lo controlaron y los judíos querían esclavos. Querían gente que no pensara, ¿no? Pero querían esclavos. Bueno, con la eugenesia, el Führer casi establece el reino de los cielos aquí en la tierra. Es posible, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, como hizo el Buda, ¿no? Que bajó el cielo para nosotros, donde no habría más bestias judías en este caso, esos animales judíos son tan perversos, los aniquila en ese caso. Un mundo sin judíos el futuro, sin católicos, sin musulmanes, sin ateos, sin marxistas, sin explotadores capitalistas, el cielo aquí en la tierra en este caso. Cuando acude a la fuente de Thor, donde los dioses se reúnen en conclave para decidir los destinos de la humanidad, solo el a pie de Thor, ya que el resto de las deidades van a caballo. Ernesto, Ernesto, Sí. una pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla aquí de que los dioses se reúnen en cónclave para decidir los destinos de la humanidad? ¿Es una analogía al trabajo de los Diane Johans, de los Pitris? ¿Está Exactamente. relacionado con esto? Sí, sí, son jerarquías superiores, celestiales, superhumanas, como los maestros, ¿no? Que se reúnen a veces en esas grandes reuniones cuando van a ver lo que es esa asamblea de Porque en el ciber. dice
dice, donde los dioses se reúnen en cónclave para decidir los destinos de la humanidad. Por eso es que los estoy relacionando entonces. Sí, estamos hablando de las jerarquías superiores de los nórdicos. Ellos le decían a los dioses, los haces, en este caso tú mencionaste los que han dicho Jales, también es correcto, los maestros de sabiduría que se reúnen a hacer esas grandes ceremonias allá en Oriente, en el festival de Huesan. Se dice que ahí aparece la figura del Buda gigantesca cuando están haciendo las ceremonias en Huesan, allá en el budismo. Esto nos quiere decir, hermana, de que el destino de la humanidad no es como dicen los materialistas, que no se sabe nada, no, todo hay un plan divino, entonces en este caso, y hay jerarquías que lo dominan más perfectamente que los humanos, y ellos se reúnen y deciden, pues, por ejemplo, qué países van a prosperar, cuáles van a ser destruidos, ya analizamos el caso de los Atlantes, de los imperios que cayeron, todo eso, Elena nos explica más profundamente, también ocurre en el tomo cuarto de esta obra, donde se reunían los que son los verdaderos caballeros de Malta, que se reunían en Europa, y entre ellos eran 13, siempre eran 13, porque en conmemoración de la muerte, del asesinato del gran maestre Jacques de Molay, el último templario, el último maestro templario, y se reunían 13 personas en la isla de Malta, y entre ellas había varios reyes con sus testas coronadas. Y ellos iban a decidir el futuro de Europa, tanto religioso como políticamente. Pero es correcto lo que está mencionando, los que han dicho Juan se reúnen también para decidir el futuro de la humanidad. Siempre hay una jerarquía superior. Sí, es Ernesto. A la orden. Y de cuando acude a las fuentes de Urdar, donde los dioses se reúnen en conclave para decidir los destinos de la humanidad. Solo Thor va a pie, que el resto de las deidades van a caballo. Ya vamos a dar la explicación de eso. Acude esta fuente de Urda, que estamos analizando en otra parte, es la sagrada fuente que brota bajo el fresno, el árbol sagrado, el árbol mundanal de ellos, el Yggdrasil. Abajo está la fuente, o el árbol de la vida. Quien prueba esa agua se hace inmortal y se cura todas las enfermedades y se rejuvenece. Pero están ocultas para que el humano no la agarre, como pasó con el querubín que pusieron con la espada de fuego, para que no probaran el fruto de la vida, que le iba a hacer inmortales también. Ya probaron el de la ciencia, el bien y el mal, según el mito de los Génesis. La sagrada fuente de Urdar, que frota debajo el fresco y Brasil, o árbol de la vida, que está custodiada por las parcas o las nornas que van a regar cada día ese árbol con esa fuente de Urdar. Esas nornas son el pasado, el presente y el futuro. La eternidad en el tiempo, pasado, presente y futuro. Los tres son diferentes, pero son uno solo. Es la aplicación, son uno solo. No como dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, está hablando del tiempo, el gran crono en este caso. La fuente de Urdar, cuando acude a la fuente de Urdar, donde los dioses se reúnen en conclaves, una clave, una contraseña, conclave, reunión a puerta cerrada de los cardenales de la Iglesia Católica. Ellos lo tomaron de acá. Bueno, los católicos, como una religión más reciente, lo tomaron de los antiguos misterios, se reúnen a puerta cerrada. Los cardenales de la Iglesia Católica, cuando van a elegir un nuevo papa, hacen el humo blanco, para elegir al nuevo papa, por ejemplo, tienen que llegar con un conclave. Dicen que ahí en ese Vaticano es una de las operaciones secretas más increíbles del mundo, que muchas personas han intentado colar espías, ¿no? En ese caso, pero no han tenido la clave, el conclave en ese caso, y no han tenido el santo y la seña, y lo han descubierto. Pero los maestros que, bueno, los usan su cuerpo astral y entran a esas reuniones, saben todo y después lo cuentan a sus discípulos. Entonces, los dioses se reúnen en conclave o asamblea para decidir los destinos de la humanidad. Solo Thor va a pie, pasa la electricidad, sí va, el estado latente, no se va del carro, no. De otro modo, aniquilaría todas las cosas en el fuego, con la electricidad en ese caso. Hay que apagarlo, como la energía eléctrica, como la energía atómica que se puede hacer para dar electricidad a toda Europa o América, en el sentido destructivo, lanzar sobre Hiroshima y Nagasaki, como ocurrió en Japón hace 80 años, de conmemorar esa masacre. Imagínense, hermano, lo que es energía nuclear en ese caso. Solo el doctor va a pie, ya que el resto de las deidades van a caballo. Va a pie, en ese caso, va a pie, por temor a que al cruzar el Bifrost, el arcoíris, el puente de los dioses, los asirios, de muchos colores, ese arcoíris, ese puente puede incendiarlo, ese puente con su carro de trueno todo, provocando al mismo tiempo la ebullición de las aguas de Urda. Se van a evaporar, se van a destruir las aguas de Urda, por eso la electricidad tiene que estar a estado latente en ese Thor, en cruzar ese Bifrost. Va a pie Thor, por temor de cruzar el Bifrost. Este es un puente construido por los dioses para defender el Asgard, el Olimpo de ellos, el subterráneo. Puente construido por los dioses para defender el Asgard. En él está noche y día el guardián, el tercer dios de la espada, conocido con el nombre de Heimdall, o Riger, el querubín que está ahí, ¿no? Vigilando. Con la espada en el cinto por ser el guardián elegido para proteger el Asgard, mansión de los dioses. Heimdall es el querubín escandinavo de la flamígera espada que estamos analizando,
que volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Heimdall, igual que el querubín, estuvimos analizando que pusieron cuando Adán y Eva metafóricamente probaron el fruto, entonces Jehová mandó ahí un querubín con una espada de fuego para que no probara ese árbol del tiempo, la vida y la inmortalidad. Soba a piel, por temor que cruzar ese Bifrost, el arco iris. Ese es el puente entre el mundo humano y el mundo celestial, un arco iris que va al Olimpo, a la verdad. En el microcosmos es el Antankarana, que Elena lo en otra parte, el Antankarana, el puente o conexión espiritual entre la personalidad inferior, o sea, el man inferior, la personalidad, ¿no? En este caso, y los puentes lo une con la individualidad superior, con nada superior del ser humano en este caso. Es la vía a través de la cual la influencia espiritual del ser superior puede manifestarse en la personalidad, en el caballito, ¿no? En la vía, ese es el puente, a través de la cual la influencia espiritual, o sea, la monada del ser superior puede manifestarse en esa personalidad si se ha limpiado algo, si se purifica. Y uno de los pensamientos y acciones nobles del ser inferior, los pensamientos y acciones nobles pueden ser asimilados por el yo superior en este caso. Ese arcoíris antancarana en el microcosmos. Da pie Thor por temor a que al cruzar el Bifrost, el arco iris, el puente de decir de muchos colores, puede incendiarlo con su carro de truenos, con su fulgurante carro, dice allá, su fulgurante carro, provocando al mismo tiempo la ebullición, en este caso, de las aguas de la vida, bueno, esas aguas que dan todo las aguas de la vida que rejuvenecen al probarlas, como pasó con Apolonio. Dice que Apolonio no murió. A los 100 años entró a un templo, dice que tomó algo ahí y se rejuveneció. Probó esa ambrosía, ese néctar, ese amrita en ese caso, ese altanés. Así que el puente así de muchos colores se puede destruir. Si va activo, Thor puede incendiarlo con su carro de trueno, provocando al mismo tiempo la ebullición de las aguas de Urdar, en este caso, Urdar, la sagrada fuente que brota bajo el fresno y la sagrada fuente. Bueno, dice que el lo siguiente. Dice, la religión y la ciencia se hermanean en los cantos del paganismo escandinavo. Cuando Thor, el Hércules del norte, hijo de Odín, Gotán, odia empuñar la terrible masa de donde brota el rayo, se calza con guantaletes de hierro, metal conductor. Lleva además el cinto de fuerza o cinturón mágico, que acrecienta su celeste poderío. Thor es el circuito, ¿no? Monta un carro con una lanza de hierro, de para rayos, cuyas ruedas giran sobre nubes preñadas de rayos, tirado por dos carneros, con frenos de plata, y su temerosa frente está coronada de estrellas. Esgrime Thor su clava con fuerza irresistible contra los rebeldes gigantes helados a quienes vence, derrite y aniquila. Cuando los dioses han de celebrar asamblea en la fuente de Urdar para decidir los destinos de la humanidad, todos se encaminan allá montados, menos Thor, la electricidad, está activo o pasivo, que va por a pie, temeroso de que al atravesar el Bifrost, el arco iris, el puente de decir de varios colores, los incendie con su fulgurante carro y hiervan las aguas de Urdar en este caso. Aquí le voy a mostrar una de las imágenes que tenemos. No sé si le un poquito esto, que se ve acá arriba. Ahí está. Estuvimos analizando la pasada a Odín, ¿se acuerdan? En la última sección. Y aquí lo comparamos con Zeus. Es una visión más moderna de Zeus. Tiene el gran poder que no estaba en su decadencia, estaba en su plenitud. El gran Zeus. Tenemos el resplandor en su musculatura, ¿no? La fuerza, el rayo que tira, el fojar, ¿no? Y que lo maneja. Hemos analizado que literalmente Elena nos dice que hay adeptos que logran producir y pueden hacer truenos de su mano. Tiene un enemigo. Nos dice que uno de esos adeptos era el monje franciscano Rogelio Bacon, que lanzaba truenos de su mano. Aquí pasa con un consejo lo mismo. Alguien, un adepto que nació a un alto nivel, le enseñó las letras, igual que Hermes, a los seres humanos, le enseñó la arte, la escritura, la ciencia, la astronomía, matemática, y también tenía un poder, ya manejaban el fojar, literalmente ya lo controlaban esa energía eléctrica, ¿no? Y podían lanzar rayos conscientemente en este caso. Elena lo firme con ese Rogelio Bacon, un ejemplo. Sea una mitología griega, lanza el trueno, vemos aquí su trono majestuoso con el águila imperial, ¿no? Después le agarraron los franceses y los americanos estadounidenses. El águila calva, el escudo, un escudo también aquí solar, el gran Zeus, miren el imponente rostro, el rayo, por acá abajo. Vamos a ver tenemos su indumentaria, su armadura, ¿no? Aquí tiene un lobo, parece un lobo, el gran Zeus en este caso, comparado con el Odín de los nórdicos y contorno, el lanzador de rayos de los escandinavos. Odín, este es el gran Zeus. Zeus, aquí tenemos a Thor, el martillo de Thor, que estamos analizando, lo que bajo un trueno, ¿no? Lo está ahí con el trueno, está agarrando el martillo de Thor, qué poder es manejar la electricidad.
Esto más nórdico, vemos aquí una serpiente, el yogur, la serpiente del mundo de Midgard, y aquí está esta versión de Thor, el escandinavo, el dios de la guerra de estos nórdicos. En este caso, me va más para jóvenes. Aquí se miran los guantaletes, deben ser de hierro, ¿no? Que cae llama al trueno con el martillo y debe tener los guantaletes de hierro para que la electricidad sea conducida donde debe ir, al circuito en este caso, ¿no? Los guantaletes de hierro de Thor en esta imagen. Acá está el cinturón, se vamos a profundizar. Guantaletes, otra versión acá, con su cacho que de tanto les encantaba a los vikingos, ¿no? Es el diablo, es cristiano, porque se había apoderado a los paganos. Los cachos de los vikingos, el martillo de Thor, electricidad, y están los guantaletes también, de hierro, un cinturón, el circuito cerrado del fluido eléctrico, como debe transmitirse, en este caso, Thor está mirado en esta parte. Y abajo, ¿quién tiene allá? Las aguas, es el monstruo por ahí, el cinturón. Bueno, el cinturón de Thor, acá tiene de estos metales, aquí también el pecho, un circuito, el circuito que estuvimos analizando, el circuito cerrado, el cinturón, que cuando se lo colocaba a Thor, dice que aumentaba su poder celestial, se ponía activa la electricidad, en este caso. Thor, el cinturón. Otra versión, que le llaman cinturón ya con la esvástica, estuvimos analizando la esvástica, que esto no es de los alemanes recientes, no es milenario, tiene miles de años la esvástica. Se ha encontrado en la isla de Pascua, en los aztecas, en los mayas, en Egipto, hay esvásticas, y aquí todos lo tienen el cinturón, en la esvástica. Que aquí simboliza lo que es la energía solar, ¿no? Por eso en el emblema está arriba de la Tierra, está arriba del Sol, está arriba, está casi por salir de la manifestación, pero está ahí todavía como el Sol, que no está la vida, está arriba, ¿no? Solo está el emblema, la UN, que es superior, que está más allá de lo que es de la esvástica, está arriba esa parte, la esvástica. La otra imagen, el circuito Thor, esta es la imagen, la vimos en la sección pasada, llevando electricidad, con el carro en este caso, el circuito, y aquí se mide su cinturón, y aquí lo podemos ver, otra esvástica. Me encanta este símbolo, los hindúes, ellos prendían lo que es el fuego con una esvástica, que tenía una forma de esvástica, con una válvula, y le dan vuelta, y así por fricción ocurría el fuego. El carruaje de Thor, la electricidad activa, con los machos cabríos aquí, en este caso, los machos cabríos, el carruaje, el martillo acá Thor, las nubes preñadas. Aquí esto simbolizan, como estoy analizando, el principio masculino, son los machos cabríos que van para adelante, y los frenos que dejan de plata, en este caso son los dos, que es el principio femenino que frena y detiene, en este caso, están interconectados, y los dos son subordinados por el principio eléctrico somático, en este caso, el carruaje. Otra versión tenemos acá, de Thor, el macho cabrío, estas están las nubes preñadas de electricidad, manejando aquí el guantalete, el principio masculino, guantalete, electricidad, torres, martillo, llamando al principio eléctrico. Aquí está luchando contra los gigantes, otra representación, a los que aniquila, destruye y los derrite. Estos gigantes eran los titanes. En los nórdicos le dan un martillazo acá, y le y lo vence. Thor, que tiene el colmillo, esos gigantes nórdicos, esas especificaciones. La fuente de Urda, que también analizamos, la fuente de la vida, que está custodiada por las normas, pasado, también para atrás, presente, también para el frente, y el futuro, también el futuro, para después. Que hasta otra fuente de Urda, esa agua que todo lo cura, el agua de la vida, que tanto hemos buscado, esa agua que rejuvenece. O la fuente de Urda, hilada, que tiene otra concepción artística, que están hilando el hilo del ser humano, uno lo enreda, otro lo alarga, y hay una tijera que lo corta. La vida de una persona. Modificas en las versiones orientales, en este caso, tenemos las normas. La serpiente de abajo, la fuente de Urda, el agua, el gran en este caso. El árbol sagrado de Yggdrasil, en los escandinavos, están todos los reinos, y abajo está la fuente de la vida de Urda, así como visión que tenían ellos. Cada uno de estos conducía a distintos mundos, Asgard, y palacio, al cielo, Olimpo, otro iba al infierno, a Muspelheim, de fuego, otro a Niflheim, del frío. El Yggdrasil, el árbol de la vida del universo de los escandinavos, así como tienen los budistas, el sagrado, el Bodhi, todas las culturas, como hemos analizado, las pastas eran de los hindúes, el árbol sagrado es su distinta correspondencia. El Bifrost, aquí está otra representación a Thor, vemos que todos lo atraviesan a caballo, ¿no? Todos estos dioses lo atraviesan a caballo, miramos ahí, solo Thor se va del caballo porque la electricidad tiene que pasar a estado latente para ir a esa ceremonia, para ir a asamblea, a decidir los destinos de la humanidad. Thor, en este caso, acaba Odín con la lanza, la valquiria y los otros dioses nórdicos en esta representación que va aquí. Este Heimdall,
el guardián, como el querubín sagrado que está protegiendo a Asgard, que nadie entra por allá, que van a cruzar por este puente arcoíris. El arcoíris también tiene muchas representaciones ocultistas, ¿no? Sé que hay tesoros donde cae el arcoíris, ahí está un gnomo, hay un tesoro por ahí, es un fuego vacuo. Agéndale el dos vigilante con la espada de fuego flamígera para que no entre ni un intruso a destruir Asgard y no sepan el futuro que va a ocurrir. Heimdall, otra representación con el cuerno, y cuando lo toca es que está anunciando que hay dificultades. Viene el Ragnarok, viene la muerte de los dioses, como dicen, el ocaso de los dioses, vienen otros dioses, en este caso Jesús, que los destruyó a todos los paganos. Heimdall llamando el cuerno, el arco iris, para avisar a los demás. Esta es otra Heimdall, otra representación de Heimdall, en este caso el dios nórdico. Hermanos, comentarios, punto de vista, los micrófonos están totalmente para ustedes. Bienvenidos. Bueno, algo un poco breve antes de que me dé empiezo a hablar y me da una tosecita. Entonces, así como toda esta alegoría de Thor, ¿verdad? Que también es la misma alegoría de Hermes Trismegisto, y la alegoría de muchos otros representantes. En esta última parte que nos mostró Ernesto, donde hay que atravesar el arco iris, ¿verdad? Esto nos trae a la mente la idea de que desde el prisma se desprenden los 7 rayos, ¿verdad? O los 7 colores, en este caso el arco iris. Para atravesar, entonces, ahí vemos mucha simbología de estas jerarquías, de lo cual se mencionó anteriormente con la asamblea de los dioses, ¿verdad? Porque sabemos que los dioses son tanto dioses o son también las inteligencias principales de cada jerarquía, o podríamos decir casi el espíritu de la jerarquía, ¿no? El núcleo de cada jerarquía. Y por eso vemos aquí entonces eh, el arco iris, ¿verdad? Que solamente a través de eso se cruza para llegar al mundo, vamos a decir, ¿verdad? Y por lo tanto, si estos nombres, como nombres y etiquetas, vemos que transmiten todo este conocimiento, porque como nombres también simbolizan la sabiduría creativa, la sabiduría secreta, todo esto que surge desde el punto de vista del tercer logos, que a veces el prisma es una representación del tercer logos, ¿no? Cuando el rayo blanco, eh, que se usa el color blanco porque es un rayo, pues es algo incoloro, que se bifurca en 7 diferentes rayos o 7 diferentes colores. A veces se dice que las jerarquías solamente se representan a través de colores y por ende vemos aquí esta alegoría, ¿no? De lo que estaba leyendo también Dulce, de, de esta idea de cuando los dioses celebran asamblea en la fuente de Urdar para decidir los destinos de la humanidad. Entonces, para decidir el destino de la humanidad, son estas jerarquías, ¿no? Que sí se mencionaron. Podemos pensar en estas jerarquías de pitris lunares, ¿verdad? Pitris solares, que van a determinar todo lo que quedó inconcluso en el ciclo anterior, que viene una nueva manifestación y por ende ahí entran todas estas deidades, o de Jancho Hans, como se nombra en la teosofía, ¿verdad? Que cada cual tiene su aspecto de actividad, porque tenemos a los arquitectos, tenemos a los constructores, ¿verdad? O cosmocratores, depende si se habla de algo universal o de algo del sistema solar, incluso de un planeta, ¿verdad? Todo esto lo podemos usar como analogía para darnos una idea de cómo todas estas fuerzas surgen para un nuevo ciclo, porque todos estos nombres simbolizan estas fuerzas, ¿no? Que las vemos, claro, ya simbolizadas por seres humanos, que es la forma de más o menos representar
todas estas fuerzas internas en el universo y en nosotros mismos. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De todas estas leyendas, de que en pocas palabras nos están hablando de eh, todas estas alegorías, ya sea en este caso a través de esta leyenda o de otras leyendas que ya más o menos ah, Ernesto también hizo algunas comparaciones. Es todo por el momento. A ver qué nos dice Tania. Sí, hay algo bien llamativo desde mi punto de vista, es que cómo es que todas estas palabras, por ejemplo, lo que es cónclave, se sigue utilizando en el campo cuando van a meterse al cónclave para decidir quién es el próximo papa. Entonces, vemos que esto como que no como, sino que efectivamente van pasando de una época a otra época, pero ya manoseada por los intereses personales de la humanidad. Ahora, se habló esto de la simbología del caballo. Imagínate que siempre cuando vemos los carros, sobre todo los carros, dice, ¿cuántos caballos de fuerza tiene, no? O sea, que se mantiene, van como que algo va quedando, aunque sea transformado, pero por eso es que se nos dice, siempre y cuando tengamos la nota clave para poder sacarle, exprimir de todo esto, ¿ya? El, las leyendas, se nos dice de que esta bendita leyenda, de quiera o no que quiera, siempre trasciende algo de verdad. La simbología siempre está presente de acuerdo al grado de, ¿cómo podríamos decir? El grado, ya ahí no es tanto intuición también, pero de cómo ha profundizado y cómo es que todo se nos va dando se nos va dando la repetición de diferentes leyendas, pero de diferentes países, ahí el detalle. De diferentes países se mantiene esa unidad, solamente que ha sido transformada. Por ejemplo, los griegos en su mayoría para todo lo simbolizaban, lo siguen simbolizando en dioses. Por ejemplo, el dios de la oportunidad, creo que de la oportunidad, ¿no? Que está simbolizado, está estructurado con un dios con 3 pelos en la cabeza, ¿no? Y se dice, si la voluntad pasa, la oportunidad pasa delante de ti, tener la agilidad para agarrarla, aunque sean los 3 pelos de la cabeza. Y esto ya, por ejemplo, la figura que está enfrente ahorita de este señor, ¿no? De este señor que lo pone con toda la fuerza, lo pone un señor no cacreco, yo no sé si entiende la palabra cacreco, o sea, que un debilucho, no, sino guapísimo, ¿no? Con toda la forma del cuerpo, con todos los músculos, una persona fuerte. Y en la mano izquierda, fíjate que interesante porque la pone, por lo menos en esta figura, está en la mano izquierda y la mano derecha, que es la de la tierra, es la que dirige a estos cabrillos que tienen una cara toda feyuca, pero sin embargo, vemos que tiene lo plateado, ¿no? O sea, un conductor de energía, el lado izquierdo, la energía y el otro estamos viendo el conductor, ¿no? Conductor que es la plata. Entonces, ahora, si me voy a la doctrina secreta, ¿verdad? Basado en esto, si me voy a la doctrina secreta, ya Ernesto dio la base de esto, que es una parte de la fuerza fojática, porque esta fuerza fojática es bien metiche,
porque es la tía, es la hermana, está en todas las formas que vienen constituido energía. ¿Y qué es lo que no tiene energía? Y ahí el detalle de Cantinflas. Absolutamente todo, lo más mínimo, tiene energía. Ahora, fíjate bien en el cabello, ¿no? El cabello largo y la barba larga. Y aquí me hizo recordar también a Sansón, ¿no? A Sansón, que su la fuerza estaba en lo que era el cabello. Entonces aquí viene un común denominador que se mantiene, ¿no? Que se va manteniendo, y lo que nosotros hacemos es unir y familiarizarnos con todo este proceso. Lo que es el coche, siempre nos da muy llamativo lo que es el coche del Bhagavad Gita, ¿no? Este corcel se mantiene con las ruedas, y esas ruedas, si nos vamos, también las ruedas de Sansara, ¿no? Si vamos buscando simbolismo de que nos dan. Ahora, enfrente de, yo no sé si me ven la flechita aquí, en esto tiene 3. Y si nos vamos a lo que nos enseñó Ernesto, del presente, del pasado y del futuro, también tiene que ver esto. No, de la viejita, una viejita que aparecía ahí. No sé dónde bueno, pues no importa. Entonces se nos ven el pasado, el presente y el futuro, y siempre está en medio lo que es el presente. Entonces vemos que todo esto, también los caballos, ¿no? Los caballos del Bhagavad Gita, y con los caballos que ha presentado Ernesto, si los ven, no son unos caballos mansitos, sino son unos caballos que están enfrentados, o sea, que son como salvajes, ¿no? La fuerza salvaje del humano ser, ¿no? La fuerza salvaje que se tiene que doblegar, o que, aunque la palabra doblegar, que tiene que ser mancillado, o tiene que dejar de ser el caudillo, ¿no? Y tenerse, ahí están las 3 benditas viejitas, sí. Y anteriormente también en los cuadrados, si lo vemos también en los cuadrados, en cada esquina tiene una simbología, que anteriormente estaba aquí lo que era una culebra. Entonces se nos va dando la simbología de la electricidad, y la electricidad es una parte también del pensamiento, ¿no? La fuerza, electromagnética, que es el pensamiento. Por eso es que se dice que en el pecado, o el mal llamado pecado, ¿no? Porque pecado depende de qué tanto pecado puede hacer, pero en el pensamiento, antes de la acción, ya de ahí ya está esa fuerza del pensamiento, y que luego el pensamiento, la parte inmanifestada, que luego lo inmaterial se vuelve material en el plano objetivo. Solamente, bueno, y aquí hay una alegoría también del círculo, ¿no? Del círculo, que está representado ya sea con las ruedas de Sansara, ¿no? Y que también representa también los ciclos que vamos pasando uno tras otro, solamente. ¿Alguien más, por favor, adelante? Dulce María, Jorge. Entonces pasamos, hermano, ahí el dios Thor es la humanización de la electricidad. En términos sencillos, hay una explicación magistral. ¿Cómo podría interpretarse este mito, sino como una muestra de que los creadores de leyendas nórdicas estaban profundamente familiarizados con la electricidad? Thor, la eumerización, ella dice la personificación de la electricidad.
maneja su peculiar elemento solo cuando está protegido por guantes de hierro, que es su conductor natural de electricidad, sus guantes. En términos sencillos, ¿cómo podría interpretarse este mito? No, los mitos comúnmente se entiende por mito como una fábula, una ficción alegórica que encierra en el fondo una verdad generalmente de orden espiritual, moral o religiosa. Los mitos tienen una doble significación. Muchos de ellos van resultando realidades. Y la mayor parte no son invenciones, como Troya, no, sino hasta que se encontraron, sino transformaciones. Los mitos son transformaciones, puesto que tiene por punto de partida hechos reales cada mito. En términos sencillos, ¿cómo podría interpretarse este mito de la electricidad? Sino como una muestra de que los creadores de las leyendas nórdicas estaban profundamente familiarizados con la electricidad. Nos dice otra parte que el magnetismo, lo mismo que la electricidad, son no más que manifestaciones del Kundalini Shakti. Shakti es poder, el poder del Kundalini. Son manifestaciones del magnetismo, de la electricidad, manifestaciones de ese poder del Kundalini Shakti, el cual incluye las dos grandes fuerzas de atracción, de amor y repulsión, odio, positivo o negativo en este caso. En términos sencillos, ¿cómo podría interpretarse este mito sino como una muestra de que los creadores de leyendas nórdicas están profundamente familiarizados con la electricidad? Por la eumerización de la electricidad. Esta palabra no la incluí en la traducción, aquí escribió la personificación, eumerización. Sistema de interpretar los mitos por lo cual los dioses son considerados como representando hombres distinguidos que vivieron anteriormente, hombres que vivieron anteriormente. Y así los mitos son considerados como basados en verdades históricas. Es un proceso interpretativo, la humanización, que considera los mitos y leyendas como relatos que exageran eventos históricamente reales, los exagerados. La guerra de Troya, el caballo, atribuyendo características divinas a figuras humanas que en realidad existieron. Aquí, en este caso, Odiseo. En otras palabras, transforma personajes míticos en personajes históricos, aunque a menudo con elementos fantásticos o exagerados. El término viene del filósofo griego Eumero, de Mesenia, quien propuso que los dioses eran, en este caso, los dioses eran en realidad figuras históricas divinizadas. Los divinizaron a estas figuras históricas, ¿no? Zeus, Odín, se divinizaron a través de la tradición oral. Su obra, las Sagradas Escrituras, el relato, es un ejemplo de esta interpretación, donde se describe a Zeus como un rey de Creta, gran Zeus, después lo divinizaron como el emperador de los reyes, que luego fue divinizado por sus acciones. En resumen, la humanización es una forma de racionalizar los mitos, representándolos como historias de personajes reales, pero con un toque de exageración o de idealización, o sea, la humanización. La humanización y la personificación de la electricidad es una forma de energía que resulta del movimiento o disposición de las cargas eléctricas, que sean positivas o negativas. Se están moviendo, se manifiesta a través de fenómenos como la corriente eléctrica, de la carga de las cargas en están moviéndose los electrones, se mueven los electrones y generan la electricidad, los electrones. Se manifiesta a través de fenómenos como la corriente eléctrica, que las cargas están en movimiento, están activas como torno, y la electricidad estática, que las cargas están en reposo latentes para expulsar el filtro. La electricidad es fundamental hoy en día en la vida moderna, impulsando desde la iluminación, como Tesla y Edison, y las comunicaciones, como estamos ahora, ¿no? Hasta la maquinaria y los electrodomésticos. ¿Qué poder es? Por la eumerización de la electricidad maneja su peculiar elemento. Claro, solo cuando está protegido. Por eso guantaletes de hierro, que estoy analizando, de hierro, que es su conductor natural, es un metal conductor, que es su conductor natural, en este caso, la electricidad. Su cinturón de fuerza es un circuito cerrado, es la explicación, ahora vamos con el cinturón. Cinturón de fuerza de Thor es un circuito cerrado, alrededor del cual la corriente aislada se ve obligada a circular. Un circuito, circula, la electricidad es un circuito, se ve obligada a circular en lugar de difundirse por el espacio. Cuando se precipita con su carro Thor a través de las nubes, él es la electricidad en estado activo, como lo atestiguan las chispas que se desprenden de sus ruedas y el retumbar del trueno de las nubes. En este caso, torno, como el cinturón, ya muy con las hepáticas, cinturón de fuerza, es un circuito cerrado alrededor del cual la corriente aislada se ve obligada a circular. Es un cinturón, un círculo, a circular en lugar de difundirse o perderse en el espacio.
Cuando se precipita él con su carro a través de las nubes, él es la electricidad en estado activo. Como la atestiguan las chispas, estuvimos viendo las chispas, ¿no? Que se desprenden de sus ruedas y el retumbar de los truenos de las nubes. El palo de hierro que lleva puntiagudo del carro sugiere el pararrayos. Los dos carneros que le sirven de corceles son los antiguos y familiares símbolos del poder masculino generativo que va para adelante, ¿no? Y sus bridas, sus frenos de plata tipifican el principio femenino. Pues la plata es el metal de la luna, se parece a la luna de plata, ¿no? Astarte y de la diosa Diana, en este caso. El carro lleva un palo de hierro puntiagudo, el carro sugiere la idea del pararrayos. Pararrayos. Los dos carneros que le sirven de corceles son como manual, ¿no? Son los antiguos y familiares símbolos del poder masculino, la energía que va para adelante, ¿no? El masculino, el positivo, el poder generativo. Supridas, estos son el conjunto de correas que estamos analizando y piezas que se colocan en la cabeza de un caballo para controlarlo y dirigirlo. Supridas son de plata, de todo en este caso. La plata es conocida por ser un buen conductor por su brillo y alta conductividad eléctrica y térmica y su capacidad para reflejar la luz, como hace la luna, no refleja la luz del sol. Los dos carneros que le sirven de corceles son los antiguos y familiares símbolos del poder masculino o generativo y sus bridas de plata tipifican el principio femenino. Se lo detiene. Pues la plata es el metal de la luna, Astarte y de Diana en este caso. La plata es el metal de la luna. Nos dice ahí en el glosario, la luna figurado muchísimo como emblema de las religiones de la antigüedad. Un emblema de la antigüedad. Es un astro muerto, nos dice ella, un astro muerto que exhala emanaciones nocivas, como un cadáver, ¿no? Pero es malo la luna. Vampiriza la tierra, la luna y a sus habitantes. Les toma su frío vital, la vampiriza, nos dice. De manera que si uno se duerme bajo sus rayos de la luna, experimenta sus malos efectos, perdiendo algo de fuerza vital. Eso se puede experimentar, duerman con una ventana abierta con la luna sobre el cuerpo de uno y uno va a amanecer mal, con pérdida de poder, ha perdido su fuerza vital. En otra parte nos dicen que en una parte de África, en un desierto, que si se duermen ahí un ser humano a la luz de la luna, amanecen muertos por la gran influencia que tiene la luna en esa parte. No se duerme a la luz de la luna, pierde algo su fuerza vital, a menos que esté protegido por un vestido blanco. Por eso los abuelitos le decían a sus hijos, hijas, que cubrieran al recién nacido con un manto blanco, ¿no? Para que reflejara así la luz de la luna y no lo afecte. A menos que esté protegido por un vestido blanco, perdiendo algo de fuerza. Bajo su influencia, las plantas adquieren cualidades maléficas. Las plantas se vuelven malas, ¿no? Y las que son venenosas tienen mayor actividad cuando se les coge bajo los rayos lunares. La Elena nos revela, nos levanta otro velo, ¿no? Cuando las plantas son muy venenosas, porque están bajo la luz, los rayos de la luna. La luna, un cadáver, nos dice otra parte que ese fue el planeta habitable anterior de la Tierra, fue la luna, estuvieron los maestros eran humanos ahí, y los humanos eran animales en ese caso. Y la luna, después con el apocalipsis, todos los volcanes explotaron y por eso la quemaron, y es color de ceniza, de cenicienta, la luna. Pues la plata es el metal de la luna, femenino, de Astarte y de Diana. Astarte es una diosa la lunar, también de otras culturas, es la principal divinidad femenina de los sirios fenicios, la principal de los sirios y los fenicios. Es una virgen y reina de los cielos, como María, ¿no? La virgen, madre de Jesús y reina de los cielos. Madre del Logos, del Cristo, ¿no? En esta Astarte, la virgen del mar también es su condición, la virgen del mar. Y por eso es que las mareas tienen forma de M, ¿no? Así describen como esa figura ideográfica, forma la Virgen del Mar, que aplasta el dragón bajo su pie, aplasta el dragón, igual que María, aplasta el dragón bajo su pie. Astarte. Durante siglos, también la media luna, este símbolo, fue emblema de la Astarte caldea, de la Isis egipcia y de la Diana griega en este caso. Todas ellas eran reinas del cielo, igual que María. Y por último vino a ser emblema de la Virgen María, la media luna, ¿no? Se está pisoteando la serpiente, se dibujaba. También el símbolo de la plata es el metal de la luna, Astarte, y de la gran diosa Diana, diosa de la casa, de la naturaleza salvaje, de la luna, del parto, de la virgen, es virgen y casta, igual que dice, ¿no? Virgen y casta y madre de todos. Solo admitía ella, Diana, doncellas vírgenes en su comitiva, en su culto, igual que las vestales de Roma, todas deben ser vírgenes en este caso. En este caso, los griegos tenían a su gran diosa Diana. Dice, por lo tanto, en el carnero y su freno, su brida, vemos combinados los principios activos, masculino y pasivo, femenino, de la naturaleza en oposición. Uno precipitándose hacia adelante,
el masculino, y el otro Fernando, el femenino. Mientras que ambos están subordinados al principio eléctrico o ático que impregna el mundo y que le da impulso al masculino y al femenino. Todo por una jerarquía en este caso. Por lo tanto, en el carnero, o el masculino o generativo, y su brida, el freno femenino, tenemos combinados aquí, ¿no? En el carro de Thor, los principios activos, masculino y el pasivo femenino, de naturaleza que están en oposición siempre, ¿no? El positivo y el negativo, femenino y masculino, están siempre en naturaleza en oposición. Uno precipitándose masculino hacia adelante, con esos carneros, ¿no? Y el otro Fernando, la brida de plata. Mientras que ambos, masculino y femenino, ambos están subordinados al principio eléctrico que impregna el mundo y que le da su impulso. Ese principio eléctrico, en la quinta estancia de la doctrina secreta de Cosmogénesis, se llama Fohat, el hijo de la jerarquía sectaria. Ahí va a explicar todo Elena profundamente de Fohat en la quinta estancia de la doctrina secreta de Cosmogénesis. Mientras que ambos, masculino y femenino, están subordinados al principio eléctrico Fohat, ¿no? El hijo de la jerarquía sectaria. Subordinado al principio eléctrico que impregna el mundo y que les da su impulso, en este caso. Dice el PDF acá, pero ambos están sujetos, masculino y femenino, a la omnipenetrante energía eléctrica que los mueve. Omnipenetrante energía eléctrica que los mueve, así que los impulsa. Bueno, es la traducción que hizo Clementerro en este caso. Dice, con la electricidad, suministrando el impulso y los principios masculinos y femeninos combinándose y recombinándose en interminables correlación, el resultado es la evolución de la naturaleza visible. Es la evolución, los dos combinándose y recombinándose, cuya gloria suprema es el sistema planetario, y en el mítico Thor se alegoriza mediante el anillo de orbes brillantes que adornan su frente, en la frente todas las estrellas. Con la electricidad, cojano, suministrando el impulso y los principios masculinos, el carnero, y femenino, el freno, ¿no? Combinándose estos dos, estos masculinos y femeninos, combinándose y recombinándose en interminable correlación, que no termina correlación. El resultado es la evolución de la naturaleza visible, el impulso, ¿no?, que nos da, porque nuestro sistema nervioso es por estar regido por electricidad, por todas nuestras sensaciones, las neuronas transmiten electricidad, las mielinas, los axones, el impulso eléctrico está por la parte. El resultado de la evolución de esta unión, principio masculino y femenino, recombinándose y recombinándose, el resultado de la evolución de la naturaleza visible, cuya gloria suprema, cuya corona suprema, gloria, es el sistema planetario. Esta puede ser la cadena planetaria que estamos analizando, los globos A, B, C. El descenso, el C, que estamos en el nuestro, y el descenso, E, F, G, en este caso. O también puede representar el sistema solar, el Sol, Helios, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y todos los demás planetas. El resultado de esta evolución es la evolución de la naturaleza visible, cuya gloria suprema es el sistema planetario, que en el mítico Thor se alegoriza mediante el anillo o círculo de orbes, esferas celestes brillantes que adornan su frente, Thor en este caso. En este sistema planetario donde evolucionan las monadas, ¿no? Estamos en todas las monadas, en la cabeza, en las estrellas. Dice, la piedra se transforma en planta. Bueno, la planta en animal, el animal en humano, el humano en ángel, el ángel en Dios, y el Dios en Satanás, Lucifer, en este caso. Como el PDF lo dice acá, la traducción de Clementerres, dice, lisa y llanamente, ¿qué interpretación cabe dar a este mito, sino que el autor de la leyenda conocía no poco la electricidad? Esto es más de 1000 años, Thor, personificación, es eumerización. Thor, personificación de la energía eléctrica. Para manejar el fluido se pone guantaletes de hierro, es decir, del metal conductor. El cinturón de fuerza es el circuito cerrado por donde fluye la corriente eléctrica. El carro, cuyas chispeantes ruedas giran sobre las cargadas nubes, simbolizan la electricidad en actuación. La puntiaguda lanza sugiere la idea del pararrayos. Y el tiro de carneros, las bridas de freno de carneros, representa el principio masculino con el femenino en los frenos de plata. Puesto que este es el metal de Astarte, Diana, la luna en este caso, o Diana o la luna, Astarte, Diana, la luna. En el carnero y el freno vemos combinados, en oposición, los principios activos y pasivos de la naturaleza. Ahí lo trabajo diferente, ¿no? En el carnero y el freno vemos combinados, recombinándose. En oposición, los principios activos y pasivos de la naturaleza. El carnero impulsa y el freno retiene. Pero ambos están sujetos a la omnipenetrante energía eléctrica que los mueve, que los subordina. Ambos están sujetos a la omnipenetrante energía eléctrica que los mueve. De esta energía primaria
electricidad, torso, y de las múltiples y sucesivas combinaciones de ambos principios masculino y femenino dimana la evolución del mundo visible. Esta combinación de la evolución del mundo visible, gloriosamente cifrado en el sistema planetario que simboliza el círculo de estrellas que ornan su frente en este caso. Y acá con la traducción, el Bifrost, este lo analizamos con torre emerización. Cuando está en estado activo, en este caso sus terribles rayos lo destruyen todo. La electricidad, todo. Cuando está en estado activo, sus terribles rayos lo destruyen todo. Incluso las fuerzas menores titánicas, todos los están luchando con titanes, pero él va a pie sobre el puente del arcoíris del Bifrost. Como vimos en la imagen, cuando está en estado activo Thor, sus terribles rayos lo destruyen todo, como Zeus, como el Alecto Rogelio Bacon, un monje franciscano, que se dice que sus manos tiraba siempre, tenía escondido un trueno para acabar con sus enemigos. Cuando está en estado activo, sus rayos, sus terribles rayos lo destruyen todo. Incluso las fuerzas menores titánicas, los gigantes. Pero él va a pie sobre el puente del arcoíris, el Bifrost. Puente construido por los dioses para defender el Asgard en este caso. Hermanos, comentarios, preguntas, ¿qué le pareció el estudio esta noche, hermano? Ya le muestro más imágenes. Están los micrófonos para ustedes, hermanos, sobre este estudio de ISIS. Esta, Ernesto, sí. tengo dudas sobre esta energía, estos dos, que una impulsa y la otra frena. Por ejemplo, como que entendí que el impulso estaba representado de alguna manera por Fohat, pero ¿qué es lo que frena? Es lo que no entiendo. ¿Por qué el freno? ¿Por qué tiene que haber el freno? Es la contraposición. El principio primero es la fuerza bruta, el carnero es masculino, es la energía, ¿no? Y el freno es el principio femenino, es de color de plata, es de plata, y la plata, como estuvimos analizando, es un metal femenino y está asociado con las diosas Astarte, con la diosa la otra Isis y con muchas otras, Astor. Y significa eso, es la contraposición pues, del masculino al hombre, el opuesto es lo femenino, el hombre es positivo, la mujer es negativa, son fuerzas contrarias, como están todas estas de gravitación, de atracción, que es el amor, y el de odio, que es la repulsión, como ocurre con los imanes. Se, Esa es se una me energía muy... ajá, perdón. Se me vino a la mente, por ejemplo, la energía que se mueve en espiral. Se mueve en espiral precisamente por ese impulso y ese freno, a que no sea como algo que va lineal. Las espirales son eh, grandes fuerzas. Ah, dale, hermano. la idea de la fuerza centrípeta y ¿cuál es Y la otra? centrífuga, Y centrífuga. centrífuga. Exacto, porque todo este simbolismo también tiene que ver con la, como vimos anteriormente, con el símbolo de la suástica, ¿verdad? Y es precisamente esas dos fuerzas, ¿no? Centrífuga y centrípeta. Es una forma de ver, ¿no? Lo que estabas preguntando. Adelante, Ernesto. O si no, bueno, esta última parte, ya lo que se leyó de lo último, esta parte interesante, bueno, todo está interesante, ¿no? Porque habla, dice, gloriosamente cifrado en el sistema planetario, y ya Ernesto nos habló, ¿verdad? Más o menos, ¿qué es un sistema planetario dentro de la teosofía, ¿verdad? Son las cadenas planetarias, que simboliza el círculo de estrellas. Interesante, ¿verdad? El sistema planetario simboliza el círculo de estrellas. ¿Cuáles estrellas? Hay una parte en la doctrina secreta que ya ahorita es muy tarde para buscarlo, pero habla ahí de la estrella que tiene que ver con nosotros. Entonces, ahí se refiere a la parte más elevada de todos, diríamos, las mónadas. Vamos a usar la palabra mónadas en vez de estrellas. Todas las mónadas que van a participar, y de alguna manera lo mencionó Ernesto, que van a participar en esta evolución de este sistema planetario. Entonces, en el sistema planetario que simboliza el círculo de mónadas que ornan su frente. Y claro, no es
son todas estas alegorías. Es todo, para si alguien más quiere comentar algo. Sí, al final la hermana comentó algo de los espirales. Las espirales son fuerzas del universo. Vemos que si están en un sentido, el derecho, así están, se forman las galaxias, y si están en el sentido contrario, forman las fuerzas más destructoras, como los huracanes, son espirales, están girando el sentido izquierdo, en el siniestro en este caso. Son fuerzas universales, hermana, están esas espirales, y en otra parte lo que estudiar es el simbolismo y cómo es la interpretación, porque a veces de estos espirales, ¿no, hermano? Dulce, Gracias, Ernesto. a la hora. También podría ser lo que es Idi Pingala. Y si lo vemos también en el sistema nervioso, está compuesto de todas esas fuerzas que hay. Y ahí se ve la electricidad, se ve hasta los cortocircuitos y se ve como una célula se comunica con otra. Otra analogía de toda esta electricidad en esa forma circular es la que está, creo que se llama en Suiza. Está donde está un círculo y que yo no sé cada cuánto tiempo es que ponen a ejercer toda esa fuerza hasta llegar a un punto de conexión con dos puntos y que dicen que es el llamado eh, algo de Dios, la chispa de Dios o algo así. Y todo esto es basado en el principio de electricidad. Y hay personas que han visto ese círculo, eso que está en Suiza, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre, que Es el acelerador de de, dron, acelerador, sí, eso mismo, ¿de qué? ¿Dijiste? de dron, No, algo así. no, ¿De qué? acelerador de, se me fue la palabra, hombre. Bueno, bueno, es ese mismo, ese mismo. Esa misma figura, cuando se ve de un punto de vista, es como que si fuera un mantra de lo que dibujan los hindúes. Y a su vez, si lo vemos de lo que ha leído Ernesto, también se nos va haciendo como un formato de ese campo eléctrico que va sobre un punto específico. Entonces, todo esto es, no lo puedo conectar solo con una cosa, sino que por motivos, razones, circunstancias, se me vienen muchos ejemplos en el cual estas manifestaciones de la electricidad está en todos lados, desde mi cuerpo a todo ser sintiente es basado en un principio eléctrico. ¿Alguien más, por favor? Acelerador de partículas. Eso es. Ven, gracias, Roberto. Gracias. ¿Alguien más que desea? Ahí está. Ahí hay una imagen de la diosa lunar que estuvimos hablando. Miren, tienen la luna en la parte de arriba. La luna está acá en el fondo. Esta es Diana, la cazadora de los griegos. Esta es la Astarot, que estuvimos analizando de los fenicios. Y esta última, la gran diosa Diana también, está con la luna arriba. Los cachos, dicen los católicos, el demonio femenino. Miren sus representaciones en estas como visiones. Hermanos, comentarios finales, ¿qué les pareció el estudio, esta bella obra? Magnífica el estudio y bueno, lo malo es que no me preparé muy bien para esto porque no sabía exactamente dónde había quedado, pero es excusa nada más lo que estoy diciendo. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente clase que siempre va a seguir hablando de electricidad, ahora en la forma de la naturaleza sobre los volcanes. Entonces, qué cosa, ¿no? Que todo nos va dando el volcán una forma de un triángulo, ¿no? Y los manantiales hirvientes, los manantiales curativos, todo basándose de la electricidad que se da en la parte volcánica, ¿no? Pero maravilloso, maravilloso todo lo que poco a poco, por lo menos en parte, poco a poco, me va dando. Lo único que me faltará, yo creo que vida para ir asimilando poco a poco todas estas cosas
Adelante, ¿alguien más que desea cerrar? ¿O tú, Ernesto? Hemos llegado a la parte culminante del estudio de esta obra, que tanto le dice la verdad y por eso lo oculta el sistema. Y sin verlo, describió la humanización de esta electricidad. Thor, el dios nórdico, igual que Zeus, lanzando rayos, y tres rayos lo destruyen todo. Y en la próxima sección seguiríamos con esto, el fuego, de todo el significado de la fuente de Urdar, que Thor teme cruzar. Los filósofos antiguos creían que no solo los volcanes están el principio activo. Hermanos, hasta la próxima. Gracias, buenas noches a todos, gracias por la participación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos.